Estamos aquí a la Alcaldía Mayor, a la cumbre de cambio climático que se realiza hasta ahora en el auditorio Huitaca. De los aspectos a destacar, Colombia es el tercer país más afectado del mundo por el fenómeno del Niño en el último año. El 60% de la población mundial estará habitando las grandes ciudades hacia el año 2050, situación que no es nada favorable. Y obtener un compromiso para que América Latina sea pionera en actividades que favorezcan el cambio climático son algunos de los aspectos que se han mencionado aquí. Los dejo con el evento. Muy importante. La cumbre de la semana entrante en Doha no será una sucesión de cumbres internacionales que se hicieron en estos últimos años. Trataremos de buscar soluciones. Sabemos ya que la cumbre de 2015 será extremadamente importante, sumamente importante. En París, mediante el presidente francés, hemos postulado para ser candidatos. Estaremos felices por recibirlos en esta oportunidad y no hay fatalidad. Les quiero decir que tenemos una responsabilidad, tenemos las informaciones y tenemos que hacer las elecciones que serán para nosotros, para nuestros hijos y en particular en nuestras ciudades. Gracias. Invito a la doctora Adriana Sonton, viceministra de Ambiente, que nos acompañe con unas palabras. Buenos días, señor alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, señora Sandra Besudo, directora de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, embajador Pierre-Jean Vendôme, embajador de Francia y funcionarios de la Embajada de Francia, señor Ricardo Montezuma, director de la Fundación Ciudad Humana, Diana Castro, gerente programática de la Fundación Avina, José Carrera, vicepresidente de Desarrollo Social de CAF, Luis Fernando Arboleda, presidente de Findeter, Didier Mercier, director general adjunto de la Agencia Francesa de Desarrollo, Denis Bopin, vicepresidente de la Asamblea Nacional Francesa, Alfredo Sirkis, diputado federal brasilero y líder de la iniciativa Rio Climate Change, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Susana Muhammad, secretaria distrital de Ambiente, estimados funcionarios de la Alcaldía Mayor, funcionarios del Ministerio de Ambiente, amigos y amigas. Muchas gracias por invitarme a dar unas palabras hoy sobre este tema tan importante. El cambio climático está presente en nuestro territorio. De hecho, tenemos un incremento en la temperatura promedio anual en la última década de cerca de 0.2 grados centígrados y es posible que esta se incremente con el paso del tiempo en la medida que la reducción de gases de efecto invernadero a nivel mundial no cede. En el país, en los últimos 15 años hemos tenido cerca de 10 fenómenos climáticos extremos sin tregua. Pasamos del fenómeno climático extremo llamado el Niño, que llega con condiciones de sequía extrema, al fenómeno climático extremo La Niña, con incrementos importantes de precipitación. Y estos están directamente relacionados y creo que hay consenso científico al respecto. El cambio de temperatura genera un mayor incremento de estos fenómenos climáticos extremos, también genera, como lo vamos a ver más adelante en esta tarde con las presentaciones que nos van a hacer distintos expertos, incrementos en el ascenso del nivel del mar. Cuando el país está enfrentado a este tipo de fenómenos, es bueno pensar en una ecuación para saber cómo abordar este fenómeno. El riesgo del evento extremo, el riesgo del cambio climático es igual a la amenaza, que es el evento sobre el cual, como lo dije anteriormente, Colombia no tiene mayor control. Colombia aporta solamente el 0.35% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y sin embargo tiene una altísima vulnerabilidad a este fenómeno. Vulnerabilidad porque es, de acuerdo con datos de las agencias de Naciones Unidas, el tercer país más vulnerable a fenómenos
de naturaleza hidrometeorológica, pero también vulnerable porque hemos ubicado nuestra población, hemos ubicado nuestra infraestructura, hemos ubicado nuestras ciudades en zonas de altísimo riesgo ambiental. En otras palabras, la vulnerabilidad se incrementa cuando no está asociada a una gestión ambiental adecuada. Entonces, si bien no tenemos control sobre la amenaza, es decir, sobre el cambio climático, sobre los gases de efecto invernadero, sí tenemos un control como país, como ciudad, en reducir esta vulnerabilidad. Y aquí tengo una serie de cifras que a mi modo de ver son impactantes. El último fenómeno de la Niña, que entre otras estuvo precedida de un fenómeno del Niño que generó unos impactos importantes en abastecimiento de agua, pero también en cambio de nuestra energía, de suministro de energía hidro a termo, y por lo tanto incremento en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero nacionales. Este fenómeno de la Niña tuvo un costo aproximado de 11.2 billones de pesos, un par de puntos del Producto Interno Bruto de Colombia. Y los daños calculados según un estudio del BID y de la CEPAL del año pasado nos dice que hubo cerca de 3.4 millones de personas damnificados, que es más o menos el 7% de la población total del país, con cerca de 1.016 personas desaparecidas y 6.000 personas muertas. Las pérdidas totales debidas a inundaciones en las actividades pecuarias, de avicultura, acuicultura e infraestructura fueron valoradas en cerca de 800.000 millones de pesos. Es decir, el cambio climático tiene un costo importante en infraestructura, tiene un costo importante en alimentos, tiene un costo importante en pérdidas de vidas humanas, tiene un costo importante en viviendas y en personas. Y cerca, digamos, del 370 municipios, para dar también una idea del impacto de este fenómeno de la Niña, tuvieron serias averías en sus sistemas de acueducto y alcantarillado. Es decir, todo el sistema de infraestructura, todo el sistema de alimentación, de suelos y de vivienda fue afectado por este fenómeno. Y la tendencia es que se repitan con mayor frecuencia e intensidad en el futuro cercano. Entonces, cuando estamos hablando de cómo abordar el problema de vulnerabilidad, vemos que población ubicada en zonas de deslizamientos, y en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, tenemos varias personas ubicadas en zonas de deslizamientos. Cuando tenemos personas ubicadas o actividades productivas en zonas ubicadas en zonas inundables, como por ejemplo los humedales, que son sistemas de control de inundaciones, pero también de suministro de agua naturales que le ahorran un montón de plata y de costos en pérdidas de vidas humanas y de infraestructura al país. Cuando tenemos que nuestros ecosistemas aledaños, como el sistema de páramos, sabemos que buena parte del agua, el 75% del agua que le llega a Bogotá y a sus municipios aledaños viene del sistema de páramos de Chingaza, Sumapaz y Guerrero. Es decir, cerca del 30% de la población colombiana depende del agua que se produce en este sistema de páramos. Cuando afectamos estos páramos, cuando afectamos también los afectamos con sistemas agropecuarios no sostenibles, es decir, ganadería extensiva. En últimas, estamos incrementando la vulnerabilidad para cuando lleguen los fenómenos climáticos extremos, como por ejemplo el Niño, empecemos a tener problemas de abastecimiento de agua. En ese sentido, nosotros desde el Gobierno Nacional y trabajando también conjuntamente con varias alcaldías de las ciudades más importantes en términos de población en Colombia, hemos llegado a una serie de acuerdos y de programas que nos ayuden a disminuir esa vulnerabilidad, esa variable que a su vez está asociada a la disminución del riesgo frente a la amenaza de cambio climático. En primera instancia, si tenemos ciudades con infraestructura resiliente, es decir, con sistemas de transporte operativos, con vías eficientes, pero también con sistemas de alcantarillado que de alguna manera resistan a estos incrementos en precipitación y por lo tanto a inundaciones y a desbordamiento de la infraestructura como tal, de alguna manera también estamos impactando la calidad de vida de los ciudadanos. Me explico.
En Colombia, el 75% de la energía es producida de manera limpia, es energía hidro, es decir, cero emisiones. Si tenemos un sistema de vehículos eléctricos o de vehículos híbridos, no solamente estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también estamos contribuyendo con la salud de los bogotanos, por ejemplo. En un estudio reciente del Banco Mundial vimos cómo cerca de el 1.1% del PIB en Colombia se va en costos asociados a enfermedades respiratorias generadas por mala calidad de los combustibles, pero también tecnologías obsoletas. Pero también, por otro lado, vemos que el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas en Colombia se generan por el transporte. Entonces, si aprovechamos una energía producida de manera limpia, en incrementar este parque automotor de vehículos eléctricos, no solamente estamos contribuyendo con la reducción de gases de efecto invernadero, pero también estamos contribuyendo con una reducción importante de material particulado que le cuesta al país cerca de 5.6 billones de pesos anuales en salud pública, en costos asociados a enfermedades respiratorias. Por otro lado, si generamos también proyectos que nos incrementen la resiliencia de ecosistemas estratégicos como el páramo de Chingaza, y ahí tenemos varios ejemplos. El Gobierno Nacional, en conjunto con la Alcaldía, están trabajando en una fase de adaptación de este ecosistema clave para el país, pero también para la ciudad, de manera que los sistemas productivos que se están generando allí sean sostenibles. La ganadería extensiva en Colombia es un problema porque genera deforestación y por lo tanto incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es un problema también porque deteriora los suelos y por lo tanto la capacidad de retención de los mismos para la regulación hídrica. Entonces, todo lo que hagamos en trabajar en sistemas productivos sostenibles, particularmente en ganadería extensiva, en volverla sostenible o en no dejarla que se haga en estos ecosistemas altísimamente vulnerables al cambio climático, es una opción gana-gana. El ecosistema se vuelve más resiliente al cambio climático, está en mayor capacidad de generar regulación hídrica y por lo tanto el abastecimiento de agua a ciudades como Bogotá y sus municipios aledaños no está en peligro frente a una mayor presencia de eventos climáticos extremos. Finalmente, para concluir, yo diría que el mensaje es que trabajemos de manera conjunta entre el distrito y el gobierno nacional. Hemos logrado, y aquí les traigo una buena noticia con respecto a vehículos eléctricos, hemos logrado reducción de arancel cero a los vehículos eléctricos y tenemos un contingente de cerca de 3.000 vehículos limpios que caben dentro de esta reducción de arancel cero. 1.500 de ellos son vehículos eléctricos. La medida fue aprobada en el último comité AAA y está pendiente de la aprobación del CONFIS, pero vamos por buen camino. También tenemos un proyecto muy importante con la alcaldía en relación con la importación de un contingente de taxis eléctricos que, según me cuenta la Secretaría de Ambiente, ya está a punto de organizarse para que Bogotá pueda incorporar este contingente dentro de su parque automotor y de nuevo no solamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el ruido, sino también generar una contaminación cero que disminuya nuestros costos asociados en salud pública. Muchísimas gracias de nuevo, espero que los paneles de esta tarde nos traigan experiencias de ciudades como México, con los pactos que allí se firmaron para que esto no solamente ocurra en Bogotá, sino también en las otras ciudades del país y así tengamos una mayor resiliencia y unos menores costos en últimas para el país y que estos costos además que nos ahorramos en contener el impacto del cambio climático los podamos invertir efectivamente en programas de educación y en programas de salud que paguen. Muchísimas gracias. A continuación, la intervención del alcalde mayor de Bogotá, el doctor Gustavo Petro.
Buenos días. Quiero agradecer la presencia de alcaldes, vicealcaldes de las diferentes ciudades de África, de Europa, de América Latina, las más, casi todas, que hacen presencia aquí en este evento, ciudades colombianas, la mayoría ciudades capitales que se vienen asociando, municipios, embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, señores senadores y representantes a la Cámara, señores concejales de la ciudad, miembros del gabinete distrital, expertos internacionales en este tema que han sido invitados, patrocinadores y miembros de la organización de la cumbre de Bogotá, ojalá quede así. Hablábamos con el embajador de Francia como un hito más en la lucha contra el cambio climático, pero un hito que se mantenga en el tiempo, como el Pacto de México, la cumbre de Bogotá. Invitados e invitadas especiales a este evento y señoras y señores miembros de los medios de comunicación, ciudadanía. Ayer veía con sorpresa en uno de los titulares de uno de nuestros medios de comunicación la expresión de un funcionario que decía: el plan de desarrollo no está en cuestión. Se refería a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en su negociación no pusieran en cuestión el plan, pero el plan de desarrollo está en cuestión. Y está en cuestión por la vida. Simplemente de lo que estamos hablando aquí, ni más ni menos es de la manera como nuestra visión del desarrollo choca con la supervivencia humana. De qué manera nuestra visión del desarrollo nos está literalmente matando como especie en el planeta. Y por tanto, una de dos: o ponemos en cuestión nuestra manera de ver el desarrollo, o morimos. Nuestra generación de niños y niñas, hijos nuestros, vivirán una tormenta real si esta generación, la de sus padres y madres, no es capaz de entregarles un mejor vivir en el planeta y por tanto de cuestionar su propio modelo de desarrollo. El cambio climático no se produce por el azar, por la naturaleza, visión errónea en el imaginario popular. Se produce por el ser humano y no por toda la humanidad en general, sino por una parte de ella fundamentalmente, la más pudiente, la que más recursos tiene, la que más derrocha por tanto, la que más consume por tanto, y para consumir muchas veces chucherías, como decimos en Bogotá, tiene que consumir una parte sustancial de los recursos no renovables y producir una serie de efectos que calientan el planeta y por tanto cambian el clima y por tanto nos ponen a todos y todas en peligro de muerte. Un cambio de manera de ver el desarrollo y un cambio de maneras de consumir, porque entonces podríamos ver la lucha contra la pobreza y la desigualdad social como que la mayor parte de la humanidad consumiera lo mismo y las mismas cosas que los sectores más pudientes. O podemos concebir la lucha contra la pobreza y la desigualdad humana, empezando porque habría que cambiar completamente nuestra manera de consumir y de construir el concepto mismo de la riqueza. ¿Qué es ser rico hoy en el siglo XXI? ¿Tener mucho o saber mucho? ¿Gozar de los automóviles cada vez en mayores marcas y modas?
o gozar de la cultura, de la experiencia misma del ser humano en su construcción civilizatoria. Pues he ahí el debate. Un debate que no es simplemente de expertos, un debate que no se puede quedar simplemente en la retórica. Este es el principal debate del mundo, un debate profundamente político, política con P mayúscula. Aquí es donde se reconstruye la concepción misma de la política, la lucha entre políticas de la muerte y políticas de la vida. La ciudad efectivamente es la mayor responsable del cambio climático en el mundo. Dentro de la ciudad, quienes habitan en ella, y entre quienes habitan en ella, unos son más responsables que otros del cambio climático, es decir, de la posibilidad de la muerte. Veamos esto, y me corresponde a mí como alcalde de Bogotá, más cercanamente a nuestra ciudad, a los debates de los últimos meses, que gracias al triunfo electoral de octubre se han podido, por lo menos, colocar en la escena de la discusión pública. Ingenuamente, como buena parte de la humanidad, pensé que el problema de resolver el problema del cambio climático era un problema tecnológico, que podríamos, como los católicos hacen con sus deidades, con sus estatuas a las cuales adoran, la Virgen, el crucifijo, poner velas y esperar el milagro. La humanidad hace lo mismo con la tecnología. Le pone velas a la técnica. Supone que la técnica no es política, que la técnica es neutral. En un mundo como el del siglo XX, la tecnocracia incluso reemplazó la política. El espacio público fue reemplazado por un espacio tecnocrático y adoramos las decisiones tecnológicas olvidando que la técnica es pura política, que la técnica no es neutral. Y entonces ingenuamente pensamos que soluciones técnicas nos van a resolver el problema de la vida y de la muerte en la humanidad. Que simples cambios de motores, que simples cambios producidos por la investigación científica podrán provocar que de pronto, por milagro, el calentamiento global se detenga y se devuelva. El calentamiento global es irreversible. El daño ya producido no lo podemos devolver. Si acaso lo podemos detener. Y si no lo detenemos, morimos. Esa es la realidad de la discusión en el mundo de hoy. Por tanto, la discusión no es puramente tecnológica, la discusión es política, y eso es lo que hemos aprendido en la ciudad de Bogotá. 3 aspectos fundamentales para adaptarnos o para mitigar 2 conceptos diferentes en relación al cambio climático. Adaptarnos es saber que va a producir efectos contundentes sobre la ciudad. Entonces, ¿cómo se rehace la ciudad de cara a que no produzca esos efectos contundentes en el corto plazo? Mitigar significa tratar de detener desde donde podemos, con lo que podemos, con responsabilidad y solidaridad con la humanidad entera, los efectos que producimos para calentar el planeta. Viceministra, nosotros somos exportadores de petróleo y carbón